El contrato social es una obra que nos enseña cuál es la forma de gobierno, cómo se clasifica, para qué sirve, cuáles son sus filosofías y muchos temas más. En este caso vamos a hablar sobre la soberanía, que es inalienable. Inalienable quiere decir que no se puede ceder ni vender, porque es una voluntad general. Una voluntad general quiere decir que es de todo el pueblo, por lo que no se puede separar la voluntad de cada persona. Se afirma que el pueblo no puede ser representado por alguien más, sino que debe ser representado por él mismo. El poder se transmite o se cede, mientras que la voluntad no. Refiriéndonos a la voluntad específicamente, en algunos casos es posible que se relacione la voluntad o el anhelo que tiene cada persona con la voluntad que tiene todo el pueblo. Pero sin embargo, esto no siempre pasa. Centrándonos en el tema, la soberanía se presenta de forma indivisible, de igual forma que de forma inalienable, ya que no se puede ceder ni vender, mucho menos dividir. La voluntad se presenta de forma general o no, o es la voluntad del pueblo o solamente una parte de ella. Si se presenta como la voluntad del pueblo, eso se presenta en forma general y es parte de la ley, mientras que en la segunda solamente es un caso particular. Los políticos dividen esto en dos partes, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. En el poder legislativo se tiene en cuenta el pueblo, mientras que en el poder ejecutivo al soberano y a las personas que lo rodean. Por otro lado, se considera que Rousseau se adelantó a nuestros días o simplemente el Estado siempre se ha aprovechado de la población gracias a los engaños que éste le provee. Esto se proporciona gracias a las decisiones erróneas que el Estado toma o el soberano, gracias a que no hay una preparación o una meditación del tema a escoger, entonces no hay como un énfasis en lo que se va a tratar. En estos casos no puede tener un bando, ya que se necesita una decisión particular. Por otro lado, en cuanto al Estado, se puede considerar como una persona moral, ya que depende de los miembros que lo conformen y esto depende de su estabilidad. Para eso se necesita un poder universal, el cual le pueda dar la facilidad de dividir sus partes y brindarle bienestar a los que lo conforman. Un claro ejemplo para esto sería el poder que le da la naturaleza al hombre para que éste haga de su cuerpo lo que quiera. Asimismo, el pacto social que toman los políticos hacia el soberano para que éste tome decisiones hacia nosotros. Haciendo referencia al derecho a la vida y la muerte, el contrato social tiene como fin la conservación de las personas. Se quiere conservar la vida de los demás a toda costa, pero también se tiene que exponer por los demás cuando sea necesario. Cuando el Estado le dice a un individuo que por el bien de la comunidad tiene que morir, este tendrá que aceptar, ya que gracias a ella ha vivido con calma y su vida ya no será un derecho natural, sino un convenio con el Estado. Cuando se aplica la pena de muerte, se le hace como enemigo y no como ciudadano, ya que ha atentado contra las leyes del Estado y ha declarado la guerra. Por el contrario, cuando un Estado está bien gobernado, no hay casi castigos, y no es por el hecho de que exonere muchos problemas, sino que hay pocos delincuentes. Ahora bien, centrándonos en el tema de la ley, es necesario que existan contratos y leyes para unir los derechos a los deberes y así conducir la justicia a su objetivo final. Las leyes realmente son las condiciones para una sociedad civil, y el pueblo sumiso a estas leyes debe ser quien las cumpla. Para elegir las leyes soberanas necesarias para una nación, también tiene que ser necesario una inteligencia suprema capaz de entender las reacciones humanas sin tener que experimentar ninguna. Concluyendo y relacionando lo dicho anteriormente, para elegir las leyes que son aptas para la nación es necesario una inteligencia mayor, y es aquí donde se encuentra la figura del legislador. El legislador es un personaje singular para el Estado por su cargo y por su labor que ejerce. Pues se le trata o se le hace una ilustración de un mecánico que es el que crea la máquina y que le hace dar funcionamiento y movimiento. Se dice también que el que manda a los hombres no debe mandar la ley, y el que manda la ley no debe mandar los hombres. ¿Por qué? Porque para instituir un pueblo se deben hacer cambios, y estos cambios son de que cada persona solitaria e independiente debe hacerse parte de un todo, hacerla formar parte de un todo. Cuando los ciudadanos logran unificar sus fuerzas y ser dependientes unos de otros, es ahí cuando se dice que la legislación puede llegar a tener un grado de perfección. Entonces, todo esto depende del legislador, porque el legislador es quien levanta las leyes
y hace que sean convenientes y soportables. Él determina si las leyes que va a establecer son soportables para determinado pueblo y determinada relación. Como opinión grupal podemos decir que esa es una obra difícil de entender y de seguir, pues maneja conceptos que no son usados cotidianamente dentro del lenguaje y fue difícil para nosotros tratar de entender las analogías del autor, por lo que resulta tedioso. Sin embargo, es interesante tocar estos temas sociales y políticos. Haciendo énfasis en el contrato. el que me perdí en el del bien gobierno. En la pena de muerte se la hace como enemigo, no como eso. Yo creo que hoy no va a poder. Hoy tiene que poder. Y si no puedo. Eso sigue grabando.